Bloque 1, parte 1. Introducción. Reconceptualización de la alfabetización inicial. La alfabetización inicial implica entender las habilidades que los niños desarrollan antes de la escuela formal. Los niños aprenden sobre el uso de la escritura en diferentes contextos sociales y culturales. La alfabetización y la identidad social están interrelacionadas, y las habilidades para manejar esta identidad son complejas. Múltiples alfabetizaciones. No existe un único estándar de alfabetización, se habla de múltiples alfabetizaciones, para reflejar la diversidad en las prácticas de lectura y escritura. Las experiencias de alfabetización varían según el contexto cultural y social de cada niño. La educación debe considerar las prácticas de lectura y escritura en el contexto de las comunidades de los estudiantes. Prácticas letradas en la escuela. La escuela es un dominio estructurante para el uso de la escritura, y las prácticas letradas no son universales. La socialización en el hogar puede diferir de las expectativas escolares, afectando el éxito académico. Es crucial que los educadores reconozcan y valoren las habilidades previas de los estudiantes. Ejemplos de relación entre el uso del lenguaje oral y la alfabetización inicial. Opción lingüística para la lectura y escritura. Los niños llegan a la escuela con expectativas sobre la lengua de alfabetización basada en su entorno familiar. En contextos multilingües, las diferencias entre la lengua del hogar y la de la escuela pueden ser problemáticas. Los programas de educación bilingüe pueden ayudar a los niños a desarrollar la alfabetización en su lengua materna. Variaciones en la estructura participante. La estructura de participación en la lectura y escritura puede diferir entre el hogar y la escuela. En muchas aulas el profesor controla el turno de palabra, lo que puede no coincidir con las prácticas comunicativas de los estudiantes. Cambios en la estructura de participación pueden mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Construcción de historias y textos. Los niños deben dominar diferentes registros escritos que son convencionales en contextos escolares. Las expectativas sobre cómo contar historias pueden variar según la cultura, afectando la evaluación de los estudiantes. La falta de familiaridad con las estructuras narrativas esperadas puede llevar a evaluaciones negativas. Implicaciones para las escuelas y el profesorado. Comprender la diversidad en la alfabetización. Los educadores deben reconocer que la alfabetización es parte de un conjunto más amplio de prácticas sociales. No se debe considerar a los estudiantes de entornos diversos como ineficientes, en su lugar, se deben valorar sus fortalezas. La construcción de puentes entre las prácticas del hogar y las de la escuela es esencial para el éxito académico. Instrucción basada en el uso del lenguaje en el hogar. La instrucción debe partir de las experiencias lingüísticas de los estudiantes, evitando modelos de déficit. Las escuelas deben reconocer y valorar las lenguas y dialectos que los estudiantes traen consigo. Fomentar la discusión sobre las diferentes formas de uso del lenguaje puede enriquecer el aprendizaje. Apoyo a la exploración del lenguaje. Espacios de juego libre pueden permitir a los niños explorar el uso del lenguaje sin presión. La experiencia sin estrés es crucial para que los estudiantes se familiaricen con las expectativas escolares. La escuela debe ser un entorno donde todos los estudiantes puedan experimentar con la lectura y la escritura. Instrucción específica para el alumnado que lo necesite. No todos los estudiantes han sido socializados en las estructuras lingüísticas esperadas por la escuela. La instrucción explícita sobre las expectativas de la escuela debe ser parte del aula regular. Los educadores deben identificar y compartir estrategias específicas para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje. Relación entre alfabetización y prácticas sociales. La alfabetización va más allá del reconocimiento de letras, incluye prácticas e identidades sociales. Cambios en el uso del lenguaje pueden afectar la identidad social de los estudiantes. Los educadores deben ser críticos sobre cómo el poder y el lenguaje influyen en la alfabetización y el desarrollo de los estudiantes. Bloque 1, parte 2. La importancia de la lengua escrita. El papel de la lengua escrita en la sociedad. La escritura aparece como herramienta simbólica que confiere al ser humano nuevas herramientas. En la actualidad, la escritura y la lectura se consideran indispensables para acceder a la información y representan un medio primordial de comunicación. El acceso a la escritura permite una mejor comprensión del mundo circundante, facilitando la interacción social. La alfabetización se ve beneficiada con la interacción temprana, participando en situaciones sociales de interacción social. El papel de la escuela y la familia en la alfabetización. La escuela otorga a la escritura un papel fundamental en la alfabetización, proporcionando un contexto social y cultural estimulante. La escuela debe ser facilitadora y potenciadora de situaciones de escritura que permitan al niño desarrollar una actitud activa hacia el aprendizaje. La familia también influye en el proceso de alfabetización, proporcionando un contexto de desarrollo fundamental. Desde las nociones socioculturales se reconoce el papel preponderante de la familia como posibilitadora de un amplio abanico de experiencias a los niños. Lengua oral versus lengua escrita, interdependencia. Los sistemas de comunicación se pueden clasificar según diferentes parámetros, como la distancia próxima-distal y el modo verbal-no verbal. La relación entre lengua oral y lengua escrita ha cambiado a lo largo del tiempo, dependiendo de las especificidades de cada cultura y país. La apropiación del sistema de escritura no puede compararse con la adquisición de la lengua oral, pues implica que la mayoría de niños estén inmersos en un contexto lingüístico ya adquirido. Se reconocen las habilidades metalingüísticas en niños prelectores facilitan la adquisición de la lectura y escritura alfabética. La escritura, definición y modelos teóricos. ¿Qué entendemos por escribir?
Definir qué es escribir se dificulta, pues cada perspectiva teórica resalta unos componentes del proceso de escritura. Se denomina sistema de escritura al conjunto de signos cuyo uso está regulado por convenciones socioculturales. Tradicionalmente se entendía la escritura como el traspaso de la lengua oral a unos signos gráficos. Algunos modelos y perspectivas teóricas sobre el aprendizaje de la escritura, modelos cognitivos. A partir de finales de los años 70, ganan auge los modelos que se enmarcan bajo postulados cognitivos ubicados en las teorías del procesamiento de la información. Se proponen modelos cognitivos para describir y explicar la adquisición de la escritura, aceptando cierta flexibilidad de que algunos modelos pueden solaparse con otros grupos. Las investigaciones ubican en las teorías del procesamiento de la información los componentes que integran la escritura y su aplicabilidad a la enseñanza resulta mínima. Algunos modelos y perspectivas teóricas sobre el aprendizaje de la escritura, modelos psicolingüísticos. Los modelos psicolingüísticos aspiran a responder al objetivo central de profundizar en las peculiaridades de nuestro sistema de escritura, sistema alfabético, y sus implicaciones instruccionales. Para entender cómo incorpora el niño el sistema de escritura hemos de considerar los principios lingüísticos y psicolingüísticos. La historia de la escritura, su origen social y sus variadas manifestaciones, nos acompañan en la interpretación de los principios básicos de la lengua alfabética. Algunos modelos y perspectivas teóricas sobre el aprendizaje de la escritura, modelo sociocultural, socioconstructivismo. Los modelos psicolingüísticos y cognitivos nos han aportado conocimientos capitales sobre la escritura. La perspectiva sociocultural se centra en la interacción social y cultural como elemento clave en el proceso de adquisición de la escritura. Desde esta perspectiva, la escritura no se entiende como un proceso aislado, sino inmerso en un contexto social con el que interactúa. Modelos psicogenéticos, psicogénesis de la escritura. Conceptualización. La escritura es un sistema arbitrario que conecta representaciones mentales, no una simple copia del modelo. Niveles evolutivos, procesos de escritura que incluyen etapas presilábicas alfabéticas, desde el descubrimiento hasta la interiorización del sistema alfabético. Nivel 1, indiferenciado, correspondencias entre sonido y representación gráfica no establecidas. Nivel 2, diferenciado, se intenta representar nombres, comenzando a usar grafismos. Nivel 3, silábico, reconocimiento de sílabas y uso de letras para expresar sonidos. Nivel 5, alfabético, comprensión de correspondencia, sonidografía. Nivel 4, silábico alfabético, uso de letras y sílabas de manera combinada. Enfoque constructivista de la escritura. Paradigma constructivista, combina elementos de modelos previos, enfocado en la construcción de significados. Enfoque social y cultural, la escritura integra al individuo en la sociedad. Proceso de construcción, aprendizaje interactivo influenciado por el contexto social. Apropiación versus transmisión, alumnos como actores activos en su aprendizaje. Rol del profesor, mediador y guía en el proceso de aprendizaje. Colaboración, la construcción del conocimiento se potencia a través del trabajo conjunto. Actividades significativas, uso de textos auténticos y relevantes. Transformación de la mente, leer y escribir transforman la capacidad de pensamiento. Objetivos del currículo en el área de lengua. Objetivos curriculares en educación infantil y primaria. Se recogen las propuestas curriculares en las que quedan contempladas las diferentes perspectivas que hemos presentado. En el área del lenguaje, los objetivos se centran en la adquisición de habilidades comunicativas, tanto orales como escritas. Se enfatiza la importancia de la interacción comunicativa y la reflexión sobre el uso de la lengua. A modo de síntesis. Este capítulo ofrece una panorámica general de las diferentes posiciones teóricas desde las que se aborda el proceso de adquisición y aprendizaje de la lengua escrita. Se presentan modelos complementarios que nos permiten entender la escritura como un proceso complejo que se construye en un contexto social y cultural. Se destaca la interacción entre los factores lingüísticos, cognitivos y socioculturales en el aprendizaje de la escritura. Bloque 1, parte 3.1. Definición y función de los sistemas de escritura. Concepto de sistema de escritura. Un sistema de escritura es un conjunto de símbolos visuales utilizados para representar elementos de una lengua natural oral. Permite la comunicación escrita y la preservación de información a través del tiempo. La escritura se considera un medio para expresar pensamientos, ideas y narrativas de manera duradera. Actos de escritura y lectura. La escritura es el proceso de crear un texto utilizando un sistema de escritura. La lectura es la interpretación de los textos escritos, donde se comprenden los significados de los símbolos. La ortografía se refiere a las reglas que rigen la correcta escritura de las palabras en un idioma. Clasificación de los sistemas de escritura. Tipos de sistemas de escritura. Los sistemas de escritura se pueden clasificar en logográficos, silábicos y alfabéticos. Cada tipo tiene características específicas que determinan cómo se representan los sonidos y significados en un idioma. La clasificación puede ser compleja, ya que muchos sistemas combinan elementos de diferentes tipos. Ejemplos de sistemas de escritura. Logográficos, los caracteres chinos son ejemplos de logogramas, donde cada símbolo representa una palabra o morfema. Silábicos, los silabarios como el kana japonés, representan sílabas completas, a menudo con un carácter para cada combinación de consonante y vocal. Alfabéticos, el alfabeto latino es un sistema donde cada letra representa un fonema, facilitando la escritura fonémica. Historia y evolución de la escritura. Orígenes de la escritura.
La escritura se desarrolló a partir de la protoescritura y sistemas de ideogramas en el Neolítico tardío. Los primeros sistemas de escritura, como la escritura cuneiforme sumeria y los jeroglíficos egipcios, surgieron alrededor del 3400 a.C. La escritura china se desarrolló de manera independiente alrededor del 1600 a.C. Evolución de los alfabetos. El primer alfabeto verdadero apareció alrededor del 2000 a.C., derivado de sistemas semíticos. Los alfabetos modernos, como el latino y el cirílico, descienden de este alfabeto original. La evolución de los sistemas de escritura ha sido influenciada por la interacción cultural y la adaptación a diferentes lenguas. Características de los sistemas de escritura. Elementos de un sistema de escritura. Los grafemas son las unidades mínimas de un sistema de escritura, que pueden ser letras, signos de puntuación o números. Los alógrafos son variaciones visuales de un grafema que representan el mismo sonido o significado. La dirección de escritura puede variar, siendo horizontal o vertical, y de izquierda a derecha o viceversa. Complejidad y diversidad. Muchos sistemas de escritura presentan características mixtas, combinando elementos logográficos, silábicos y alfabéticos. La escritura puede ser lineal, como en el alfabeto latino, o no lineal, como en el braille. La complejidad de un sistema de escritura puede influir en la facilidad de aprendizaje y uso en diferentes contextos. Direccionalidad y representación gráfica. Direcciones de escritura. Las escrituras pueden ser escritas en diferentes direcciones, como de izquierda a derecha a izquierda, o verticalmente. El alfabeto fenicio y sus descendientes se escriben de derecha a izquierda, mientras que el griego y el latino lo hacen de izquierda a derecha. Algunas escrituras, como los caracteres chinos, pueden escribirse verticalmente o horizontalmente dependiendo del contexto. Representación en medios digitales. En la era digital, los sistemas de escritura deben ser codificados para su uso en computadoras y dispositivos electrónicos. El estándar Unicode asigna un código único a cada carácter, permitiendo su representación en diferentes plataformas. Los teclados y métodos de entrada se adaptan a las necesidades de los diferentes sistemas de escritura, facilitando la escritura en múltiples idiomas. Bloque 1 parte 3.2. Sistemas de escritura a través de la historia. La aparición de la escritura y su impacto en la historia. La escritura se considera un hito que marca el final de la prehistoria, apareciendo alrededor del 3300 a.C. en Mesopotamia. La mayoría de las lenguas humanas son orales, con solo unos 50 tipos de sistemas de escritura documentados entre los 7000 idiomas hablados. El debate sobre el etnocentrismo en la datación de la historia se centra en la percepción de las culturas orales como primitivas. La importancia de los sistemas de escritura en el aprendizaje de idiomas. Aprender un nuevo idioma es más fácil si existe un sistema de escritura asociado. La similitud entre sistemas de escritura facilita el aprendizaje de lenguas relacionadas. La diversidad de sistemas de escritura refleja la complejidad y riqueza de las lenguas humanas. Los 4 principales sistemas de escritura. Clasificación de los sistemas de escritura según Daniel Sibrit. Los sistemas de escritura se dividen en logográficos, silábicos, alfabéticos y de trazos. Cada sistema tiene características únicas que se adaptan a las necesidades lingüísticas de las culturas que los utilizan. La escritura en español es un ejemplo de un sistema que combina diferentes tipos de escritura. Sistemas logográficos. Un logograma representa una palabra completa, como en el caso de los caracteres chinos. El aprendizaje de lenguas logográficas, como el chino, puede ser complicado debido a la necesidad de memorizar miles de caracteres. Ejemplos de sistemas logográficos incluyen la escritura china, jeroglíficos egipcios y escritura maya. Sistemas silábicos. En los sistemas silábicos cada carácter representa una sílaba, lo que permite formar palabras a partir de combinaciones de sílabas. Este sistema es adecuado para lenguas con un número limitado de sílabas, como el japonés. La diferencia clave entre sistemas silábicos y alfabéticos radica en la representación de sílabas frente a fonemas. Sistemas alfabéticos. Los sistemas alfabéticos utilizan un conjunto de letras que representan fonemas, siendo el más conocido el alfabeto latino. El abjad es un tipo de alfabeto que solo representa consonantes, utilizado en lenguas semíticas como el árabe y el hebreo. La representación de vocales en los sistemas consonánticos puede ser implícita, lo que requiere inferencia por parte del lector. Sistemas alfasilábicos de abugida. En los sistemas alfasilábicos, las consonantes tienen una vocal inherente que puede ser modificada o eliminada. Este tipo de sistema es común en lenguas como el Khmer y el Devanagari. La estructura de estos sistemas permite una combinación flexible de consonantes y vocales para formar palabras. Sistemas de trazos. El único representante de los sistemas de trazos es el Hangul, utilizado en Corea. Creado en 1443 por el rey Sejong el Grande, el Hangul fue diseñado para facilitar la alfabetización. Este sistema es considerado uno de los más lógicos y accesibles, con una estructura que combina consonantes y vocales de manera eficiente. Conclusiones sobre los sistemas de escritura. La diversidad y complejidad de los sistemas de escritura. La variedad de sistemas de escritura refleja la diversidad cultural y lingüística del mundo. Cada sistema tiene sus propias reglas y estructuras que influyen en la forma en que se comunican las ideas. La comprensión de estos sistemas es esencial para el estudio de la lingüística y la historia de las lenguas. La relevancia de los sistemas de escritura en la comunicación moderna.
En la era digital, los sistemas de escritura continúan evolucionando, integrando elementos como emojis y otros símbolos. La escritura no solo es un medio de comunicación, sino también un reflejo de la identidad cultural y social de los pueblos. La alfabetización y el acceso a la educación son fundamentales para el desarrollo de sociedades más inclusivas y equitativas. Bloque 1, parte 3.3. Características de la escritura alfabética. Definición y estructura del sistema alfabético. Utiliza un conjunto limitado de letras que representan los sonidos del habla, facilitando la formación de palabras y frases. Las letras se combinan en un orden específico, generalmente de izquierda a derecha, lo que establece una estructura coherente en la escritura. Cada letra tiene una forma única y se escribe de manera específica, lo que ayuda a la identificación visual y a la memorización. Versatilidad y aplicación. La escritura alfabética es fácil de aprender y se puede aplicar en múltiples lenguas, lo que la convierte en un sistema de escritura versátil. Permite la creación de una amplia variedad de textos, desde poesía hasta documentos científicos, adaptándose a diferentes contextos comunicativos. Las letras pueden variar en tamaño y forma para enfatizar o crear efectos especiales, enriqueciendo la expresión escrita. Consideraciones sobre la pronunciación y la escritura. Algunas lenguas incluyen letras que no se pronuncian, que modifican el sonido de otras letras o indican el tono de las palabras, lo que añade complejidad al aprendizaje. La escritura alfabética permite el uso de mayúsculas y minúsculas, lo que contribuye a la claridad y a la diferenciación de conceptos. Las palabras se dividen en sílabas, facilitando la lectura y la pronunciación, lo que es esencial para los aprendices. Métodos de enseñanza de la lectura. Enfoques metodológicos. Existen dos grandes concepciones sobre cómo enseñar a leer: los métodos sintéticos, que inician con letras o sílabas, y los métodos globales, que presentan palabras y frases completas. Los métodos sintéticos se centran en la descomposición de las palabras en sus componentes más pequeños, mientras que los métodos globales enfatizan la comprensión del significado desde el inicio. Análisis de modelos psicológicos. Se analizarán modelos psicológicos que describen los mecanismos básicos en la adquisición de la lectura, considerando que el niño no es un receptor pasivo, sino un participante activo en su aprendizaje. La metodología debe ser congruente con los procesos de aprendizaje que caracterizan la adquisición de la lectura, integrando estrategias didácticas adecuadas. Evolución histórica de la escritura. La escritura ha evolucionado a través de tres etapas: logosilábica, silábica y alfabética, cada una representando un avance en la economía y eficiencia del sistema de escritura. Según Help, la escritura nace de la necesidad de representar gráficamente y de manera duradera, pasando de representaciones artísticas a sistemas más complejos y funcionales. Propuestas pedagógicas para la enseñanza de la lectura. Reconstrucción del proceso de escritura. La adquisición de la lectura podría entenderse como la reconstrucción del proceso histórico de la escritura, comenzando por una etapa logográfica, seguida de una silábica y culminando en la alfabética. Este enfoque constructivista sugiere que los niños deben experimentar cada etapa de manera sistemática y explícita, facilitando su comprensión del sistema alfabético. Modelos de aprendizaje y sus implicaciones. La propuesta de Rocin y Gleitman sugiere que los niños asimilan el alfabeto siguiendo la historia de la escritura, comenzando con palabras, luego sílabas y finalmente letras. Este enfoque no debe confundirse con el método global, ya que implica un paso intermedio que refuerza la relación entre sílaba y sonido antes de llegar a la letra. Diferencias en la adquisición de la lectura. Existen diferencias significativas en cómo los niños aprenden a leer en sistemas logográficos y alfabéticos, lo que requiere enfoques pedagógicos adaptados a cada sistema. Los estudios muestran que los niños que tienen dificultades en un sistema alfabético pueden asimilar un sistema silábico, pero enfrentan desafíos al pasar al alfabeto. Modelos de adquisición de la lectura. Modelo globalista de M. Lobrot. Lobrot propone que la lectura se basa en un segundo sistema que reconoce palabras y frases completas, en lugar de depender del desciframiento de letras o sílabas. Este modelo sugiere que la lectura es un proceso global que no requiere necesariamente el análisis fonético, aunque puede ser un auxiliar. Modelo de identificación de palabras de Alegría. Alegría propone un modelo que incluye dos vías para acceder al léxico interno: una vía directa, reconocimiento global, y una vía fonética, transcripción fonema-grafema. Este modelo se basa en la idea de que ambas vías se utilizan de manera paralela en la lectura, especialmente en sistemas alfabéticos. Conclusiones sobre la enseñanza de la lectura. Es fundamental no rechazar la importancia de la palabra como unidad de aprendizaje, pero también es necesario reconocer la economía del sistema alfabético. Las actividades de análisis fonético y reconocimiento de letras son esenciales para facilitar el aprendizaje de la lectura en un sistema alfabético, promoviendo un enfoque equilibrado que combine ambas vías de acceso.